nadie te necesita. Duele, pero es verdad. Has vivido creyendo que tu bondad abriría puertas, que darlo todo te haría inolvidable. ¿Y qué pasó? Te borraron. Y lo peor, no fue por algo que hiciste mal, sino por todo lo bueno que entregaste, sin reservas. Cuanto más te esforzaste por ayudar, más prescindible te volviste. ¿Cómo puede la amabilidad convertirse en tu propia trampa? Porque cuanto más das, más ignorado te sientes. Maquiavelo lo sabía. Entendía que el poder no nace de la ingenuidad, sino de la estrategia. Y en este video vamos a desentrañar esa verdad incómoda. A menudo, el mundo no valora la entrega incondicional, sino la presencia calculada. Pero ojo, no se trata de dejar de ser bueno. Se trata de aprender a proteger tu esencia sin regalarla, porque la bondad sin límites se transforma en una invitación al olvido. Y aquí descubrirás cómo romper ese ciclo. No te diste cuenta al principio. Cuando empezaste a dar, lo hiciste desde un lugar puro. Te enseñaron que ser amable era correcto, que ser útil te haría necesario, que estar para los demás era la fórmula para construir relaciones sólidas y ser querido. Y así creciste, creyendo que la presencia constante, la disponibilidad emocional y el esfuerzo por complacer eran las claves del reconocimiento. Pero con el tiempo, algo comenzó a no cuadrar. ¿Y el respeto? ¿La gratitud? ¿No se suponía que darlo todo te haría necesario? Entonces, ¿por qué te sentiste descartado? ¿Por qué las personas que más recibieron de ti fueron las que más rápido se alejaron? La realidad es cruda. El mundo no valora la entrega cuando es constante y sin exigencia. Lo que es abundante se da por hecho. Y tú, sin darte cuenta, te volviste parte del paisaje. Presente, sí, pero invisible. La sociedad actual está construida sobre una economía emocional silenciosa. Y como toda economía, funciona con una lógica perversa. El valor está en lo escaso, no en lo abundante. Cuando das sin parar, sin pausa, sin medida, pierdes rareza. Y lo que no es raro, no genera impacto. No es que tu bondad no tenga valor, es que la forma en que la entregas la devalúa. Imagina un diamante que alguien regala todos los días. ¿Sigue siendo un diamante o se convierte en simple rutina? Ser bueno, cuando no sabes modular esa bondad, te vuelve predecible. Y lo predecible es fácilmente reemplazable. En un mundo que idolatra la novedad, la intensidad emocional y el misterio, tú, con tu constancia, tu ternura, tu entrega sin condiciones, te convertiste en un objeto emocional sin sorpresa. Y aquí es donde nace el conflicto. Porque tú no diste para ser usado, diste para ser visto, para ser valorado, para ser elegido. Pero el error no fue dar. El error fue pensar que tu valor estaba en cuanto ofrecías, en vez de en cómo te posicionabas. Ser siempre accesible es, a los ojos de muchos, igual a no tener límites. Y en un mundo regido por dinámicas de poder sutiles, quien no pone límites, no impone respeto. ¿Recuerdas esa vez que dijiste sí cuando querías decir no? ¿O cuando estuviste para alguien que luego te olvidó sin remordimientos? No fue tu bondad lo que te jugó en contra. Fue la falta de estrategia al mostrarla. La presencia constante, sin ausencia calculada, destruye el deseo. Y tú fuiste presencia pura. Estuviste antes de que te llamaran. Ayudaste sin que te lo pidieran. Y sin saberlo, te convertiste en una extensión funcional de los demás, no en un ser con peso propio. Y aquí entra Maquiavelo. No como el villano que la historia caricaturiza, sino como el pensador que entendía una verdad que duele. El respeto no nace del cariño, sino de la percepción de poder. Y el poder no es otra cosa que la capacidad de controlar cuándo estás y cuándo no, cuándo das y cuándo te retiras. Tú diste siempre, nunca te retiraste. Y eso, en el inconsciente de quienes te rodean,
te colocó en una posición de servidumbre emocional, no porque lo fueras, sino porque no supiste marcar el espacio donde termina tu entrega y empieza tu valor. El mundo no descarta a los buenos por maldad, lo hace por costumbre, porque los buenos, cuando no saben protegerse, se vuelven paisaje, y el paisaje, aunque hermoso, no se extraña hasta que desaparece. Este capítulo no es para que dejes de ser tú, es para que entiendas que ser tú sin conciencia del juego es lo que te vuelve prescindible. El respeto no se pide, se provoca, se impone con presencia, y eso empieza por comprender que tu presencia tiene que ser elección, no garantía, impacto, no hábito, límite, no resignación, porque mientras sigas creyendo que darlo todo es lo que te hace valioso, seguirás siendo invisible para quienes solo aprenden a valorar lo que temen perder. Te dijeron que ser bueno era suficiente, que si eras constante, generoso y accesible, el mundo te devolvería en gratitud lo que diste en entrega, pero nadie te explicó cómo funciona realmente el subconsciente colectivo, cómo, debajo de esa superficie de buenas intenciones, late un sistema brutal, el de la jerarquía emocional. La jerarquía emocional es esa estructura invisible que define cuánto vale alguien para los demás, no por su esencia, sino por la percepción que genera. Y en ese sistema, la accesibilidad no te posiciona arriba, te ubica abajo. ¿Por qué? Porque en el mundo emocional, al igual que en la política maquiavélica, el valor está directamente relacionado con la capacidad de mantener el poder de elección. Y el que está siempre disponible ha renunciado a ese poder. El que no se hace desear se convierte en herramienta. Maquiavelo no escribió sobre relaciones afectivas, pero entendía algo que se aplica a cualquier vínculo humano. Ser amado no garantiza permanencia. Ser temido, o mejor dicho, ser percibido como imprescindible, sí, pero la palabra clave no es temido en el sentido literal, es irreemplazable, es misterioso, es codiciado. Lo valioso no es lo que sobra, es lo que falta y se hace esperar. Cuando alguien está siempre ahí, el cerebro de quien lo recibe deja de procesarlo como algo valioso. Surge un fenómeno psicológico devastador, la adaptación hedónica. Una vez que el otro se acostumbra a tu presencia, tu bondad se convierte en ruido de fondo, y con el tiempo, en nada. Piensa en esto. La canción que más amas, si la repites todos los días, comienza a perder fuerza. El aroma que al principio te impacta termina por desaparecer si convives con él. Tu mente filtra lo que siempre está y solo reacciona ante lo que aparece o desaparece. Así es como el mundo termina descartando a los buenos, no porque no los valoren, sino porque su entrega incondicional desactiva el mecanismo del deseo. Y en un entorno regido por la ley de la oferta y la demanda emocional, lo que no exige no impacta. Este proceso, por cruel que parezca, no siempre es consciente. Las personas no se despiertan pensando, voy a ignorar a quien me da todo. Simplemente lo hacen, porque el sistema que regula nuestras emociones favorece lo escaso, lo que impone esfuerzo, lo que requiere atención. Y aquí entra otra dimensión maquiavélica, la utilidad. El ser humano, incluso sin admitirlo, tiende a vincularse desde la lógica del beneficio. No necesariamente beneficio material, sino emocional, simbólico, funcional. Y cuando tú das sin condiciones, sin pausa, sin límites, el otro no tiene que hacer nada para mantenerte. No invierte, no se esfuerza, solo recibe. Y el cerebro, al no registrar esfuerzo, no activa la gratitud, activa el hábito. Y el hábito, como todo en exceso, aburre, satura, desgasta. Entonces viene el descarte, silencioso, sin culpas, sin escándalos. Un día ya no responden igual. Un día el mensaje se queda sin contestar. Otro día, alguien más ocupa tu lugar.
Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero no hiciste mal. Hiciste todo. Demasiado. Y lo hiciste sin estrategia. Maquiavelo defendía la idea de que el príncipe debía aprender a no ser siempre bueno, sino a parecerlo cuando convenía. ¿Por qué? Porque el que se entrega del todo queda sin protección. Y tú, en tu pureza, fuiste noble, pero ingenuo. Fuiste necesario, pero no escaso. Y eso, en la lógica despiadada del deseo, te volvió fácilmente reemplazable. La accesibilidad desmedida genera un tipo de poder invertido. No fortalece tu lugar en la vida de los otros, lo debilita, porque lo que no impone presencia no deja huella, y lo que no deja huella desaparece sin resistencia. ¿Y sabes qué es lo más devastador? Que cuanto más ignorado te sientes, más intentas dar. Crees que el problema está en no haber hecho lo suficiente. Redoblas el esfuerzo, te haces más disponible, más atento, más bueno. Pero eso solo acelera tu desaparición. El ciclo es perverso. Das, eres ignorado, das más, eres descartado. Y nadie te lo dice. Nadie te avisa que tu bondad, en ese formato, es vista como debilidad, que la entrega total, sin pausa ni estrategia, se convierte en una trampa construida por ti mismo. Este capítulo es una invitación a romper esa lógica, a mirar la realidad con los ojos de quien ya se cansó de ser paisaje, a entender que la solución no es dejar de ser bueno, sino aprender cuándo desaparecer para volver a ser valorado, y sobre todo, a comprender que el respeto nace de lo que no se obtiene fácilmente. El que siempre está se vuelve paisaje, y el paisaje no se extraña hasta que desaparece. Si el mundo emocional funcionara según las reglas del idealismo, los buenos ganarían siempre. La bondad sería reconocida, la entrega aplaudida y el amor suficiente. Pero eso no ocurre, porque el ser humano, aun en sus vínculos más íntimos, responde menos a la moral que a la percepción. Y esto Maquiavelo lo entendía a la perfección. En su obra más conocida, El Príncipe, él no intenta construir un mundo justo, sino explicar cómo funciona el mundo real, sin adornos, sin fantasías, sin deber ser, solo cruda estrategia de supervivencia. Y una de sus verdades más brutales es esta: es más seguro ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Esto no significa convertirse en un tirano ni aplicar la crueldad por placer. Significa que el respeto no brota del afecto, brota del límite, del control de la imagen, de la administración de la distancia, del arte de mantener el misterio. Lo que Maquiavelo describe en la política de los príncipes se refleja a diario en las dinámicas humanas, relaciones donde el que controla el ritmo domina el vínculo, donde el que sabe cuándo aparecer y cuándo retirarse genera más deseo que el que nunca se va, donde la ausencia estratégica vale más que la presencia constante. Y tú fuiste el que nunca se iba, el que siempre respondía, el que estaba incluso cuando no era llamado, el que, en lugar de regular su presencia, entregó todo hasta perder valor. Maquiavelo no estaba interesado en ser justo, estaba interesado en ser lúcido. Y su lucidez lo llevó a detectar lo que pocos quieren aceptar. La percepción de poder es más poderosa que el poder real, porque el otro no responde a tu esencia, responde a cómo percibe tu esencia. Y si te perciben como alguien que no pone límites, que está siempre disponible, que da sin medir, entonces, aunque seas valioso, no pareces valioso. Y lo que no parece valioso se desecha sin culpa. Aquí entra la psicología. Nuestra mente no está diseñada para admirar lo que tiene siempre a mano. Está diseñada para protegerse de la pérdida, y solo valora intensamente aquello que percibe como inestable, escaso,
frágil, aquello que puede perder. Maquiavelo lo sabía, el gobernante que se muestra impredecible, no errático sino calculado, mantiene el control. El que revela todas sus cartas, pierde. Y tú, al mostrar siempre tu disponibilidad, regalaste tu estrategia. El poder emocional no está en cuánto das, sino en cuánto puedes retirar sin perder la conexión. Está en tu capacidad de hacerte extrañar sin herir, de desaparecer sin ser castigado, de estar sin ser absorbido. Esa es la paradoja maquiavélica. Quien quiere ser imprescindible debe saber ser ausente, y eso no se logra siendo menos auténtico, se logra siendo más consciente. Si tú no diriges la percepción que los demás tienen de ti, ellos la construirán por ti, y casi siempre la construirán hacia abajo, porque el cerebro humano está cableado para aprovechar lo que está ahí sin coste, y para ignorar lo que no requiere esfuerzo. Entonces, ¿cómo aplicas esto sin volverte una máscara? Comprendiendo que tu esencia no debe cambiar, pero tu estrategia sí. Que tu bondad no debe desaparecer, pero sí esconder su urgencia. Que tu entrega no debe morir, pero sí aprender a ser condicional. El mundo no es justo, pero tampoco es ciego. Cuando te posicionas con inteligencia, la misma bondad que antes fue ignorada se vuelve magnética. Lo importante no es fingir frialdad, es aprender a sostener tu silencio, a decir no sin culpa, a retirarte sin rabia, a regular tu presencia para que tu ausencia también hable. Porque en un mundo saturado de gritos emocionales, el que sabe cuándo callar genera más impacto que el que nunca se va. Maquiavelo no escribió sobre ti, pero si lo hubiera hecho, habría dicho esto: sé bueno, pero no seas predecible, sé noble, pero no seas visible todo el tiempo, sé tú, pero aprende a protegerte, porque el que no controla su imagen pierde su poder, y el que pierde su poder termina olvidado, por más que haya dado todo de sí. Lo hiciste con amor, con ganas, con entrega. No había cálculo, no había agenda oculta, solo el impulso genuino de cuidar, ayudar, estar. Y sin embargo, estás leyendo esto porque algo falló, porque, a pesar de haberlo dado todo, te dejaron de necesitar, o peor, te hicieron sentir que nunca fuiste necesario. ¿Te suena familiar? Ese amigo al que siempre escuchaste, pero que desapareció cuando fue tu turno de hablar. Esa pareja que un día simplemente dejó de mirarte como antes, aunque tú nunca dejaste de dar amor. Ese familiar que solo te busca cuando necesita algo y te olvida el resto del tiempo. Ese jefe que se aprovechó de tu disposición, pero jamás reconoció tu valor real. Historias así no son excepcionales, son el precio oculto de la entrega sin estrategia. Y cuando ocurren, no dejan solo un vacío, dejan una herida que no sabes cómo nombrar, una mezcla entre rabia y tristeza, entre vergüenza y confusión. ¿Cómo es posible que lo que hice con tanto cariño me haya vuelto invisible? La respuesta está en algo más profundo, el lugar desde donde das. Cuando das para construir vínculo, pero el otro solo ve funcionalidad, se rompe el equilibrio. Tú crees que estás generando conexión. El otro solo está tomando ventaja. Y no siempre con malicia. Muchas veces por costumbre. La línea entre amor y utilidad es delgada. Y cuando tú no marcas el límite, el otro no lo ve. Esto es especialmente devastador en las relaciones amorosas. Dar sin parar, estar siempre ahí, intentar anticipar todo lo que el otro necesita, puede parecer el camino al corazón, pero muchas veces es el camino al olvido, porque el deseo no sobrevive donde no hay misterio, y la admiración no crece donde no hay límites. El que nunca dice no, pierde el peso de su sí. El que siempre está disponible, deja de ser elegido, porque ya está garantizado. Y tú no querías ser garantía. Querías ser presencia viva. Querías ser sentido.
no asumido. Pero nadie nos enseña esto. Nadie nos dice que el exceso de bondad mal gestionada es percibido como debilidad emocional, que la entrega sin pausa genera fatiga, no gratitud, que ser indispensable requiere distancia, no insistencia. En las dinámicas familiares, este patrón se vuelve aún más cruel. El hijo que siempre cuida a los padres, pero que nunca es preguntado cómo se siente. La madre que da todo y es luego tratada como si fuera invisible. El hermano que sostiene, que resuelve, que salva, hasta que se quiebra, y nadie lo nota. Porque la gente se acostumbra rápido a quien no se queja, a quien siempre dice, yo puedo, a quien nunca pone un límite. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer de la memoria emocional de los otros. Sigues en sus vidas, sí, pero como parte del decorado. Te buscan, pero no te miran. Te necesitan, pero no te cuidan. Te mencionan, pero no te piensan. Es una forma de muerte lenta, no física, psicológica. Una erosión progresiva del lugar que ocupabas, hasta que ya no estás, aunque estés. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando decides poner límites, cuando finalmente dices, basta, muchos reaccionan como si fueras el villano. ¿Qué te pasó?, preguntan, como si tu nueva firmeza fuera una traición, como si tu cansancio no tuviera derecho a existir, porque te habían encasillado. Tú eras el bueno, el que no rompe, el que no reclama, el que siempre da. Y ahora, que intentas recuperar tu espacio, duele en ti, duele en ellos, pero es necesario. Este capítulo no busca que odies a quienes te fallaron, busca que entiendas la lógica invisible que lo permitió, porque solo cuando reconoces cómo te perdiste, puedes empezar a recuperarte. La solución no está en endurecerte, está en aprender a dosificar, en comprender que tu presencia emocional debe tener peso, no por escasez artificial, sino por conciencia de valor. Cada sí que des debe venir desde tu centro, no desde tu miedo al abandono. Cada acto de bondad, desde tu deseo genuino, no desde la necesidad de ser aceptado, porque cuando das desde el vacío, solo obtienes vacío, y cuando das sin exigencia, recibes sin cuidado. No se trata de volverte frío, se trata de dejar de ser transparente. Para que te vean, primero tienes que dejar de ser evidente. Para que te valoren, primero tienes que aprender a retirarte. Solo así, romperás ese espejo roto que te hizo creer que darlo todo te haría eterno. La eternidad emocional no se construye con exceso, se construye con impacto. Y el impacto requiere pausa, presencia selectiva y silencio bien elegido. No naciste para endurecerte, no viniste al mundo para jugar al juego de la frialdad, para volverte distante, para simular un desprecio que no sientes, porque esa no es tu esencia. Tu esencia es sentir, es cuidar, es dar. Pero ahora entiendes algo que antes no veías. Tu luz, si no aprendes a modularla, termina por cegarte a ti y a los demás. Ser bueno no es el problema, nunca lo fue. El problema es haber confundido bondad con ausencia de límites, haber creído que amar es sinónimo de estar siempre, haber aprendido que para ser valorado había que ser útil, dócil, incondicional. Y esa idea te rompió. Te hizo caminar por la vida dando versiones infinitas de ti, esperando que alguna fuera suficiente. Pero el que se da sin medida se disuelve, y nadie respeta lo que no siente sólido. Ahora es tiempo de algo distinto, no de renunciar a quién eres, sino de reclamar tu derecho a ser bueno desde un lugar de poder. ¿Qué significa eso? Significa que puedes seguir siendo empático, pero no ser territorio libre para la invasión emocional de otros. Que puedes estar, pero no siempre. Que puedes dar, pero no todo. Que puedes amar, pero también retirarte. Sí, ese amor te borra,
La bondad estratégica no es una traición a tu autenticidad, es una evolución de tu conciencia, es mirar al mundo tal como es y decidir con plena lucidez cómo y cuándo ofrecer lo mejor de ti. Porque no todo el mundo merece tu versión completa. No todas las manos que se extienden buscan tocarte. Algunas solo quieren tomar. Y tú no estás aquí para vaciarte en cada encuentro. Hay personas que solo aprenden a valorarte cuando dejas de estar. Hay vínculos que solo revelan su verdad cuando te retiras. Y hay espacios que solo sanan cuando dejas de llenarlos tú. La presencia calculada no es frialdad, es respeto propio. El silencio elegido no es indiferencia, es preservación. Y los límites no son muros, son puertas que decides cuándo abrir. La clave está en revertir el eje, dejar de dar para ser aceptado y empezar a dar porque te aceptas. Dejar de buscar pertenencia y empezar a habitarte. Dejar de esperar aprobación y empezar a ejercer criterio. Porque la paradoja es esta. Cuando te priorizas, comienzas a generar el tipo de respeto que siempre anhelaste. Cuando te retiras, empiezan a extrañarte. Cuando hablas menos, tus palabras pesan más. Cuando apareces con intención, no con necesidad, tu presencia se vuelve magnética. Y entonces ocurre algo poderoso. Tu bondad deja de ser un recurso explotable y se convierte en un acto consciente. Ya no das desde el miedo, sino desde la abundancia. Ya no ayudas para ser visto, sino porque tú te ves. Eso es poder. Y Maquiavelo, si pudiera verte ahora, entendería que no elegiste el juego del poder por capricho. Lo elegiste porque te cansaste de ser descartado, porque entendiste que el respeto no se pide, se provoca. Pero provocarlo no exige que te conviertas en otro, solo exige que te conviertas en una versión más lúcida de ti. Esa versión que sabe cuándo callar, cuándo dar un paso atrás, cuándo poner el límite y cuándo dar, pero con la certeza de que puedes dejar de dar en cualquier momento. Ahí está tu fuerza. No en endurecerte, sino en volverte selectivo. No en dejar de sentir, sino en no regalar tu sentir a quien no sabe recibirlo. Porque la bondad, cuando sabe retirarse, no se pierde, se transforma en poder. Y ese poder es inolvidable. Tal vez ahora lo veas con más claridad. No se trata de apagar tu bondad, se trata de dejar de usarla como escudo, dejar de convertirla en excusa para permanecer en lugares donde ya no hay espacio para ti. El mundo puede ser hostil, sí, pero tú no viniste a este mundo a suplicar reconocimiento. Viniste a habitar tu valor, a hacerte visible, no por cuánto das, sino por lo que eres, incluso cuando no das nada. Tal vez hoy entiendas algo que antes dolía aceptar. No fuiste olvidado por dar poco. Fuiste descartado por dar sin estrategia. Pero eso termina aquí. A partir de ahora, tu presencia será elección, no rutina. Tu bondad, un poder, no una excusa para desaparecer. Si este mensaje no solo te habló, sino que te desnudó, entonces este canal es el lugar donde comienza tu reverso. Suscríbete. Activa la campanita y no vuelvas a regalar tu esencia a quien no sabe recibirla. En pantalla verás 2 videos que tienen una cosa en común. Ambos te empujan a evolucionar. Elige con coraje, porque el cambio no empieza cuando todo está claro. Empieza cuando decides moverte, incluso en la niebla. Hasta pronto.